noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el motivo de esta reunión es para conversar sobre los casos que llegaron del área de sucesiones y familia. Entonces, ¿qué tenemos? Esta mañana llegó a mi consultorio el señor Marco Pérez, cónyuge supérstite de la señora Rebeca, que falleció en el año 2017, preguntando por el proceso de sucesión de su esposa. Como puntos relevantes a resaltar es que los causavientes son Astrid, hija adoptada; Norma, hija extramatrimonial fallecida en 2016, que dejó a Noemí Nieves; y Nadia. También está Olimpia, hija extramatrimonial fallecida en 2019, dejando a Orlando; y por último a Joaquín, que es hijo matrimonial pero fue declarado indigno y dejó a Jaime. Son los bienes que se dejaron en la herencia, que son 3.500 acciones de Ecopetrol, una cuenta de ahorros, producto de las acciones que produjeron anteriormente las acciones resaltadas, una finca de recreación que se obtuvo por permuta, un apartamento en donde la familia vivió desde que lo compró en 1995, y por último, el cónyuge sobreviviente tiene un automóvil. La señora Rebeca otorgó testamento abierto en el año 1998 y que lo revocó de manera tácita en el año 2015, dejando un legado a su mejor amiga Minerva de 65 millones de pesos y el resto de sus bienes para su hija adoptada Astrid. Pues digamos, ¿sabes? Algo que podemos evidenciar ahí es que ellos deben hacer una acción de reforma al testamento, porque pues está vulnerando esa legítima, rigurosa que le corresponde pues a cada heredero. Entonces nada, ellos tienen que hacer la reforma para que pues obviamente se va a respetar la voluntad de la señora Rebeca, pero pues sí se le tiene que respetar por ley lo que le corresponde pues a cada heredero. Exactamente, ese mismo análisis hice yo cuando me presentó el caso. Y por último, el cónyuge quiere saber si tiene derecho a la porción conyugal y, de ser así, si se beneficia más optando por esta o renunciando a la totalidad de su patrimonio. Iniciaremos con la liquidación de la sociedad conyugal. Cabe resaltar que, en nuestro caso, la sociedad conyugal nace por el matrimonio en el año 1990 entre Rebeca y Marco, pero es disuelta por causa de muerte en el año 2017. La causante fue la señora Rebeca. Para la fecha en que murió la señora Rebeca, contaba con una cantidad de bienes que se clasifican de la siguiente manera. Como bienes propios, contaba con 3.500 acciones en Ecopetrol avaluadas en 350 millones, que había adquirido por herencia de su padre en abril del 2015. También contaba con una finca de recreación avaluada en 700 millones, adquirida mediante permuta el día 3 de octubre de 1997, por el mismo valor con un terreno que había comprado en 1985. Con este bien se presenta la figura de la subrogación, ya que a pesar de que hay un bien permutado dentro de la sociedad conyugal, se estableció por las partes de la permuta en la escritura pública que el terreno será reemplazado por la finca de recreación y que tendrá la misma condición jurídica que tenía el inmueble desaparecido, es decir, conserva la exclusividad. Ahora, el cónyuge sobreviviente tiene unos bienes propios, que es un automóvil donado por su tío Jonás, avaluado en 75 millones. Existen unos bienes sociales, que son 400 millones que se encuentran en la cuenta de ahorros producto de las acciones adquiridas a título de herencia, y un apartamento avaluado en 500 millones de pesos donde la familia vivió desde 1995. También existe un pasivo social, que es un crédito de vivienda del cual deben 100 millones de pesos al Banco Unión. Ahora realizaremos la liquidación de la sociedad conyugal. Para esto debemos, en primer lugar, sumar los bienes sociales, que en este caso son un total de 900 millones. Luego restar los pasivos sociales, que suman 100 millones, y así se obtendrá el activo líquido herencial, que es un total de 800 millones. Estos 800 millones, al ser divididos entre el causante y el cónyuge sobreviviente, arrojan como gananciales una suma de 400 millones para cada uno. ¿De qué manera serán adjudicados los bienes? Como primera hijuela a favor de la señora Rebeca, a título de gananciales, que corresponde a la suma de 400 millones, se le adjudicará el 80% del apartamento 1203 del conjunto residencial Los Alpes. Como segunda hijuela a favor del señor Marco, a título de gananciales, la suma de 400 millones, que serán pagos con el total de las ganancias de las acciones correspondientes a la cuenta de ahorros del Banco Unión. Para la adjudicación de los pasivos sociales, la primera hijuela está a cargo del causante.
correspondiente al 50% del saldo del crédito de vivienda, saldo que asciende a 100 millones de pesos. Para el pago de esta deuda se le adjudicará el 10% restante del valor del apartamento. Para la segunda hijuela, a cargo del señor Marco Pérez, correspondiente a lo que resta del crédito de vivienda, se le adjudicará el 10% sobrante del valor del apartamento, cuyo valor asciende a 50 millones de pesos. Como pudimos ver anteriormente, para llegar a determinar la masa sucesoral era fundamental realizar antes la liquidación de la sociedad conyugal. En este caso, la señora Rebeca cuenta con una masa sucesoral de 1.450 millones de pesos. Como anteriormente lo explicó mi colega, esto consta de la suma de los gananciales y una vez determinada la masa sucesoral, antes de empezar con la partición de la herencia, resolveré la pregunta del señor Marco acerca si se puede o no tener derecho a la porción conyugal. La porción conyugal es una asignación forzosa, es aquella parte del patrimonio que el testador debe asignarle al cónyuge sobreviviente que va a carecer de bienes suficientes, o bueno, que carece de bienes suficientes. La pregunta aquí es, ¿cuándo se carece de bienes? Es cuando al liquidar la sociedad conyugal, el cónyuge se encuentra en un estado de pobreza. Es decir, el cónyuge no tiene ni bienes muebles ni bienes inmuebles. O, en dado caso que los tenga, los bienes que se tienen, su valor no es igual al valor que le correspondería como porción conyugal. Hay que aclarar que esta porción conyugal va a equivaler a una legítima rigurosa de un hijo. Pero hay que aclarar algo. Cuando el cónyuge pierde el derecho a la porción conyugal, hay varias hipótesis. Primero, cuando el cónyuge, con la suma de los gananciales y de sus bienes propios, la suma es mayor a lo que le correspondería como porción conyugal, es decir, el cónyuge no es pobre. Además, también cuando el cónyuge o es divorciado, o cuando incurre en una causal de indignidad, o cuando fue desheredado. En estos casos, el cónyuge pierde derecho a la porción conyugal. Pero bueno, ya brindándole todos los conceptos a Marco, lo importante aquí es resolverle la pregunta. Si él puede o no optar o puede o no tener derecho a la porción conyugal. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A medida de este cuadro, vamos a explicar si a Marco le corresponde o no le corresponde y en dado caso que le corresponda, cuánto le correspondería. Entonces tenemos los asignatarios que están Astrid, Noemí, Nieves, Nadia, Orlando, Jaime, Jesús, Marco y Minerva. La legítima rigurosa, que son 725 millones. La cuarta de mejoras, porque la sucesión fue antes del 2018, que esta es 362 millones 500 mil pesos. Y la cuarta de libre disposición, que es el mismo valor, que son 362 millones 500 mil pesos, para un total de 1.450 millones para repartir entre la sucesión. Entonces lo que sucede, como anteriormente lo expliqué, Marco le corresponde una legítima rigurosa. Entonces, este valor de los 725 millones se va a subdividir en 5 partes. ¿Por qué 5 cuotas? Una cuota que va por Astrid, una tercera parte que va a Noemí, Nieves y Nadia, otra cuota que va a Orlando y media cuota que va a Jaime, Jesús. Ahí van 4 y una cuota que iría a Marco. Estos 725 al dividirlo entre 5 nos da un total de 145 millones. Esto es lo que le correspondería a Marco si él optaría por porción conyugal. Como podemos ver aquí, a Marco no le corresponde la porción conyugal por el hecho de que la suma de sus bienes propios más los gananciales es un valor de 475 millones. Y como anteriormente lo expliqué, para que pueda acceder a la porción conyugal, este valor tiene que ser menor al que se va a obtener por porción conyugal. Entonces, efectivamente, Marco nos tiene derecho a la porción conyugal. En este momento le expondremos al cliente las diferentes opciones que ofrece la norma y cuál de ellas será la más favorable y justa para el cónyuge supérsite. El legislador se ha esmerado en pensar las diferentes realidades que pueden llegar las personas dentro del derecho de sucesiones. Una de estas es no ser parte de la sucesión como heredero cuando se es cónyuge y tomar lo que le pertenece de la liquidación de la sociedad conyugal. Esta posibilidad la explica la doctora Valentina en momentos anteriores.
Este va a ser un cuadro ilustrativo de cómo se va a repartir esa masa sucesoral de la señora Rebeca Ramírez, conociendo la libre disposición que tiene y que le ofrece la norma, y que le es dejado una parte a una legataria llamada Minerva, que la norma ofrece unas operaciones lógicas matemáticas para disponer dichas cuotas. En este preciso caso vamos a tener 8 asignatarios, que ellos irán por 6 cuotas. Vamos a tener a Astrid, que irá por una cuota, a Noemí, Nieves y Nadia, que irán por una cuota, pero esa cuota se va a dividir entre 3. Orlando irá por una sola cuota, Jesús y Jaime irán por una cuota, pero a cada uno le corresponde la mitad de esta. Y Minerva, como ya lo había dicho antes, ya tiene asignado una cantidad de dinero. La norma es clara que se debe dividir los 1.450 millones, que es esa masa sucesoral líquida de la señora Rebeca, en 2. En la legítima rigurosa y en el cuarto de mejoras y la libre disposición. Es decir, que nos queda para legítima rigurosa 725 millones de pesos, y los otros 725 millones los vamos a dividir entre 2, que va a ser una parte para el cuarto de mejoras y libre disposición. Es decir, que cada uno nos quedan con 362 millones 500 mil pesos. El siguiente paso va a ser determinar cuánto le corresponde a cada uno según la legítima rigurosa. Para eso vamos a dividir nuestros 750 millones con las cuotas que les corresponden. Eso nos dará un total de 90.625.000 pesos para Astrid, que le corresponde una cuota, 30.208.333 pesos para Noemí, Nieves y Nadia, que sumados estos van a corresponder a una cuota. A Orlando también le corresponden 90.625.000 pesos. A Jesús y a Jaime le corresponden 45.312.500 pesos. Esto para un total de 362.500.000 pesos. ¿Qué pasa con la libre disposición? Les había comentado que Minerva es una legataria, es decir, que Rebeca le deja un dinero ya asignado. Ella le delega 65 millones. Vamos a coger esos 362.500.000 y les vamos a restar los 65 millones que ya había estipulado la señora Rebeca. Es decir, que a Astrid Ramírez le corresponden 297.500.000. Conociendo estos valores, vamos a sumar tanto legítima rigurosa, cuarta de mejoras y la libre disposición para un total de 569.375.000 pesos. Así, para Noemí, Nieves y Nadia le corresponden 90.625.000 pesos. A Orlando va por 271.875.000. Jesús y Ramírez les corresponde la parte de 135.875.000 y a Minerva sus 65 millones ya estipulados, para un total de 1.450 millones. Una segunda hipótesis que se le puede presentar a nuestro cliente es la renuncia de sus gananciales y bienes propios. ¿Esto qué va a hacer? Va a acrecentar la masa sucesoral. Es decir, que esos bienes propios que él tenía, que son 475 millones, más los de Nadia, van a sumar 1.925 millones. Este valor va a ser nuestra masa sucesoral líquida y Marcos va a pasar como asignatario. Es decir, que en este momento vamos a tener 9 asignatarios que irán por 6 cuotas. Se realizan las mismas operaciones matemáticas del ejercicio anterior, sabiendo que Márgico, en calidad de cónyuge supérsite, irá solo por la cuota de la legítima rigurosa. Es decir, como tenemos 1.925 millones de pesos, las cuales van a ser repartidos entre 2, una parte para legítima rigurosa y la otra parte para la cuarta de mejoras y libre disposición, correspondiéndole a la legítima rigurosa 962.500.000 pesos, él irá solamente por una cuota, es decir, que le correspondrían 192.500.000 pesos.
A Jesús y a Minerva, en este caso, le corresponderían 96.250.000 pesos. Orlando y Astrid les corresponderían 192.500.000 pesos. Noemín Vargas, Nieves y Nadia van por 64.166.666 pesos. Eso como lo correspondiente a la legítima rigurosa. Para mirar cuarta de mejores y libre disposición, tendremos los siguientes valores. Astrid y Orlando, como van por una cuota, les corresponde el mismo valor, 120.312.500 pesos. Para Noemí, Nieves y Nadia van 40.104.166 pesos. Jesús y Jaime van por 60.156.250 pesos. Con la libre disposición vamos a hacer la misma actividad operacional, es decir, nuestros 481.250.000 pesos le vamos a restar los 65 millones y nos va a quedar para Astrid 416.250.000. Los valores finales correspondientes a los asignatarios van a ser de 729.062.500 para Astrid. Noemín, Nieves y Nadia les corresponden 104.270.833 pesos. Para Orlando le van a corresponder 312.812.500 pesos. A Jesús y a Jaime le corresponden 156.406.250 pesos. Al cónyuge Marcos Pérez le van a corresponder solo 192.500.000 pesos. Esto, sumando los 65 millones de Minerva, nos va a dar el total de 1.925 millones de la masa sucesoral si el cónyuge renuncia a sus gananciales y a los bienes propios. En la partición de la herencia que se realizó anteriormente y de acuerdo a la suma dineraria que a cada heredero y legatario le corresponde, la adjudicación se hará en los siguientes términos. Como primera hijuela, se da a favor de la heredera Astrid Ramírez en su calidad de hija adoptiva de la causante, que le corresponde un valor de 569.375.000 pesos, que para pagársele se le adjudica el 100% de los gananciales de la causante. Quiere decir esto, el inmueble correspondiente al apartamento 1203 del conjunto residencial Los Alpes. Y este a su vez asciende a la suma de 400 millones de pesos. Como segunda adjudicación, le corresponde el 48.39% de las acciones de Ecopetrol, que equivalen a 169.375.000 pesos. Como segunda medida, teniendo en cuenta que Norma, hija extramatrimonial de la causante, falleció en el 2016, sus hijas acuden a la herencia en representación de su madre. Así las cosas, la adjudicación se da en la siguiente manera. La segunda hijuela, a favor de la heredera Noemí, correspondiéndole la suma de 90.625.000 pesos y que para pagársele se le adjudica el 12,9% de la finca denominada 5 elementos. La tercera hijuela se da a favor de la heredera Nieves por un total de 90.625.000 pesos y que para pagársele se le adjudica el 12,9% de la finca denominada 5 elementos. Asimismo, la cuarta hijuela se da a favor de la heredera Nadia por un total correspondiente de 90.625.000 pesos, que para pagársele se le adjudica el 12,9% de la finca denominada 5 elementos. Quinta hijuela, a favor del heredero Orlando Ramírez en transmisión de su madre Olimpia, hija extramatrimonial del causante, se le adjudican 261.875.000 pesos, que corresponden al 51.60% de las acciones de Ecopetrol y al 13.3% de la finca Los 5 elementos. Sexta hijuela, a favor del heredero Jaime, representando a su padre Joaquín, hijo matrimonial del causante. Se le adjudicarán 135.875.000 pesos, que corresponden al 19.41% de la finca. Séptima hijuela, en favor del heredero Jesús, en representación de su padre Joaquín, hijo matrimonial del causante. Se le adjudicarán 135.875.000 pesos,
que corresponden al 19.41% de la finca los 5 elementos. Octava hijuela, a favor de Minerva Mendoza en calidad de legataria del causante. Se le adjudicarán 65 millones de pesos que corresponden al 9.28% de la finca